Bueno, llegó el momento de recibir a nuestro invitado. Hoy nos acompaña el doctor Antonio Reca, profesor de la Universidad Nacional de Lanús, a quien convoqué y tuve la suerte que aceptara para hablar de un tema que nos preocupa a todos, no solamente a los estudiantes, sino que son los phrasal verbs. Es uno de los temas, con cariño le voy a decir, más odiados de la gramática inglesa. Y el doctor Reca nos va a contar un poquitito cómo se puede abordar ese tema sin sufrir tanto. Bueno, Antonio, bienvenido. Gracias, Charlie, por haberme invitado. Al contrario, es un placer también para mí. ¿Cómo es esto de los phrasal verbs? Vos viste que cuando uno los va aprendiendo de a poco en los golpes de la vida docente, pero cuando uno a un chico le presenta phrasal verbs y luego ve que hay diccionarios así llenos de phrasal verbs, dice, yo no los voy a aprender nunca. Y aparte la mayoría de los maestros nos dicen que los memoricemos. ¿Qué nos podés contar? Claro, el tema es así, es algo que también a mí me llevó a profundizar más en el tema, sí, porque a todo el mundo le interesa saber cómo sería la forma lógica de interpretarlos, razonarlos o estudiarlos. Sí. La receta antigua generalmente dice se deben estudiar de memoria. Sí. Entonces uno tiene, en inglés siempre ocurre que tiene el phrasal verbs con su correspondiente verbo normal, digamos, ¿sí? Sin la partícula. Sin la partícula. Acá el problema principal, que eso yo lo vi a través de los estudios de lingüística con la Universidad de Cambridge, consiste en concentrarse en las partículas y no en los verbos. Ah, muy bien. O sea, porque uno generalmente dice phrasals con look, phrasals con put, phrasals con... No, acá vamos a la partícula primero. Cada partícula tiene un significado. También sería interesante poder ahondar en algún momento sobre la historia cuando aparecen, pero hoy simplemente, como forma más didáctica, tratar de entender el razonamiento lógico. Por ejemplo, si yo voy a poner algunos ejemplos muy simples que todo el mundo ve, cuando se postula para un trabajo y debajo del trabajo le dice send in your CV. Claro. Entonces uno pregunta, pero ¿por qué dice send in? ¿No puede decir send your CV? Claro. Cuando uno, por ejemplo, comienza en una institución, en una universidad, lo primero que tiene que hacer es fill in a form. ¿Pero por qué fill in, no fill up o fill out? Claro. Porque la partícula in, dándole la interpretación correcta y lógica que tiene, significa dos cosas. Uno, el movimiento hacia adentro, que eso lo podemos, digamos, deducir, walk in, go in, stay in. Y el otro significado de la partícula es lo que es rutina. Por eso cuando se termina un trabajo en una clase, students hand in. Claro. Porque es la rutina entregar el examen. Bien. Cuando yo me postulo para un trabajo, como rutina, send in. Claro. Y así sucesivamente. Por ejemplo, otro caso, la partícula up. Claro. Es fácilmente comprensible en el sentido que indica arriba. Entonces, por lógica de deducción, cualquiera entiende go up, come up, climb up. Claro, claro. Pero su otro significado está relacionado con completion. Claro, completar una tarea. Fill up es llenar todo. Ah, qué bueno. Claro, por ejemplo, yo a los alumnos les puedo decir, alguien pregunta, de este libro, ¿qué capítulos leemos? Read it up. Claro. Tienen que leer todo. No hace falta, la partícula indica ya de por sí la acción de leer todo, de ser una rutina, y así sucesivamente. Top it up, ¿no? Que me llename el vaso hasta arriba, todo. Claro, por ejemplo, una madre que le diría a su hijo cuando no quiere beber la medicina, drink it up. Claro. Y cuando no quiere comer, eat it up. Claro. Es todo. Claro. Y así sucesivamente con las distintas partículas, si se aborda desde ese punto de vista el estudio, yo diría que el 90% de los casos son deducibles y entendibles. Claro. No solo deducibles, son inventables, por así decir. Yo puedo usar las partículas con todos los verbos en tanto y en cuanto tenga presente el significado de cada partícula. Claro, o sea que el profesor debería primero empezar a trabajar con las partículas. Que es algo que yo no sé por qué no se hace. Es decir, yo hice una publicación que está en internet y cuando uno estudia y lee las partículas se da cuenta inmediatamente de los horribles phrasal verbs que a veces es estudiarlos de memoria. Es terrible. Que no tiene sentido, bajo ningún punto de vista. Y aparte hay una cuestión, vamos a suponer que existiera la persona que los puede memorizar a todos. Claro. Pero ¿cómo hago yo para inventar nuevos? Claro, claro, porque vos decís que uno puede acuñar nuevos phrasals. No teníamos y seguimos teniendo que era una revista Speak Up. Sí, todavía está. Hable todo. Claro. Todo lo que quiere decir. Claro. Si yo le cambio la partícula y le pongo out, que significa claridad, speak out, hable claramente. Claro. O por ejemplo yo digo call out my name, que diga mi nombre en una forma clara, entendible. Claro. Es decir,
Nosotros, desde el punto de vista de la metodología, creo que hemos pasado mucho tiempo estudiando los phrasal de memoria, Sí. estudiando los significados de los verbos, pero no yendo a las partículas. Claro, es así. Conociendo las partículas, los phrasal verbs esto se puede testear con nativos. Tomar un verbo, agregar partículas que jamás se nos hubiera ocurrido y ver el entendimiento que la persona tiene. Claro, quiere decir que el nativo definitivamente obedece a A las partículas sin saberlo. a las partículas sin Sin saberlo. saberlo. De ahí que te pueda pedir una partícula en un verbo que a lo mejor no existe como phrasal verb, Claro, nunca lo escuchamos. No lo escuchamos nosotros, pero hay tantos verbos. ¿Cuántos phrasal verbs hay? Tantos como verbos, como tantas partículas hay. Claro, claro. Colocando las partículas detrás de los verbos, tenemos ese significado O sea que trabajando que varía. sobre 10 o 20 partículas, para empezar, Sí, con 10 son con suficientes. 10 hacemos una cantidad. O sea que, porque vos fíjate que el phrasal verb está considerado coloquial, ¿no es cierto? Ya no tanto. No, lo que pasa es que el phrasal verb, por ejemplo, no es común verlo en escritos legales, Claro, exacto. en ese tipo de cosas. En ese tipo no aparece. Pero en el habla diaria, En el habla diaria sí, pero por ejemplo, en alguna universidad que recibe alumnos extranjeros en Inglaterra, de pronto se hace un speech. Y en ese speech, a veces para ser friendly, el que la hace usa muchos phrasals porque es como que es más amigable que los verbos de raíz latina. Por ejemplo, Claro. okay, don't worry about your assignments, you can put them off. Y si hubiera dicho postpone, nosotros lo hubiéramos Sí, es un poco más entendido. formal. Porque, claro, y aparte nosotros tenemos la palabra. Pero vos viste que postpone no es una palabra que vas a escuchar en la calle. no. Ellos prefieren usar put off. Claro. ¿sí? Pero todo eso tiene, como yo había comentado al principio, una historia de cuándo comenzó. A ver, tenemos un minutito, sí. Esto comenzó, los registros que hay verídicos que se pueden comprobar en Inglaterra, ya por el año 905, Lord Orme, no se sabe si era un clérigo o alguien de la nobleza, se le encargó que, digamos, comenzara a escribir una gramática inglesa y una ortografía. Una de las cosas que él le prestó atención fue al origen de los phrasal verbs, por qué habían ocurrido, y llegó, es decir, todos los ingleses, si uno le pregunta, pero si usted tiene el verbo begin, ¿por qué tiene set in para ciertas cosas? ¿Y cuál es la diferencia? No se lo va a poder explicar, pero si hace la historia, le cuenta la historia, que esto se comenzó con la invasión de los normandos y tratar de ver que los invasores no llegaran a entender el idioma como los nativos. Ah, o sea que la idea era complicárselas. Complicarlo, Sobre todo claro. idiomas de raíz latina. Claro, exactamente, porque los normandos a los ingleses le han dejado muchos verbos, muchas Sí, palabras, claro que sí. pero los phrasals son algo típico. Yo lo comparo muchas veces cuando uno visita Paraguay, que le pueden hablar en guaraní o hablarle en español. Sí, tal cual. Si no quieren, desde el aeropuerto Sí. hasta las personas de más bajo o más alto nivel, pueden usar el guaraní. Claro que sí. Y llegué a la conclusión que los ingleses, eso me ha pasado, creyendo que yo no los iba a entender, cambian en su discurso y comienzan a usar los phrasal verbs. Es una manera, aparte de ser más popular, pero más personal. El phrasal. El phrasal. Claro, Por eso claro. cuando están en ahí el está. exterior tratan de no usarlos, Claro. por temor a no ser entendidos. Pero esto me encantó, es lástima que no tenemos más tiempo, Antonio. Entonces, en síntesis, en los 30 segundos que nos quedan, concentrémonos en las partículas. Contanos de esta publicación que tenés en internet. Sí, ¿Alguien quiere entrar? si alguien quiere entrar, hay un blog que es antonioreca.blogspot.com. Ahí está. Y también está en la Universidad de Lanús, es www.unla.edu.ar. Dentro del traductorado, yo hice todo el estudio y están las partículas con los ejemplos. Pero yo apenas llego a mi Y casa, lo voy a bajar eso. La gente que lo lee queda pero realmente asombrada. No, pero aparte porque- nos facilita la enseñanza y el aprendizaje. Y también ahí están, dicho sea de paso, las reglas de ortografía, que todo el mundo cree que inglés escribe y pronuncia de una manera. Yo le hago a cada palabra su contraparte del español. Ah, buenísimo. Cuando nosotros tenemos hasta con H, hasta sin H, no escribimos exactamente No. como pronunciamos. No. Y pongo ejemplos como, por ejemplo, quiero queso, pongo 2 U que no pronuncio. Bien. ¿Y por qué pronunciamos como escribimos? ¿Quién dijo eso? ¿Y quién dijo que los ingleses pronuncian y escriben distinto? ¿En qué palabra? Tiene toda una explicación, como nosotros la aprendemos desde chicos en el colegio primario, ellos también la asimilan desde el principio porque las palabras están escritas de la forma De que esa están. manera. Pero Exactamente. esa lo tenemos que seguir otro día.
Se nos fue el tiempo. Gracias, Antonio. Gracias, Charlie. Bueno, usted sabe, ahora no solamente no le va a tener miedo a los Phrasal, sino que va a poder armar los propios. Esto me encantó a mí. Yo apenas llegue me voy a meter en la página. Estuvimos hoy con el doctor Antonio Reca, aquí en Yes, la nueva forma de acercarse al inglés. Yes.